la grabación de la clase. Entonces hoy vamos a acabar de revisar un par de conceptos que si bien están en el libro y los pueden leer o estudiar, o yo les puedo dar una definición escrita, la mejor manera de entender estos conceptos es a través de resolver problemas. En la resolución de problemas queda bastante claro qué es lo que significan estos conceptos. Entonces en el último video pues vimos, o sea, se vio de una manera bastante rápida y directa cómo hacer los problemas del 1 al 4, ¿no? Que es utilizando la segunda ley de Newton que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Hay que identificar las unidades, las fuerzas necesitamos o van a quedar en newtons, la masa la queremos en kilogramos y la aceleración pues en metros por segundo al cuadrado. Las únicas posibilidades de despeje de estas fórmulas solamente son dos, de hecho van a sorprenderse. La última tanda de temas son ya fórmulas muy sencillas. Considero que es más pesado, más cansado el parcial que acabamos de pasar, el de, ¿cómo se llama? El de cinemática. Este parcial es muchísimo más sencillo de abordar. Entonces los únicos despejes que pueden tener aquí es la masa es igual a la fuerza entre la aceleración, y la otra posibilidad que pueden tener es aceleración es igual a fuerza sobre masa. Entonces los problemas tipo ejemplo, este material ya se los pasamos, ya lo tienen ahí en su libro. Casi todos los problemas se resuelven con alguna de estas tres variantes de la fórmula. Por ahí veía una mano levantada y ya de repente no la vi. ¿Hay alguien con alguna duda? Bueno, si no, proseguimos. Si no, me pueden interrumpir, o sea, simplemente enciendan su micrófono y hagan el comentario que sea pertinente, ¿no? Bueno, entonces prosiguiendo, nos quedamos para resolver el ejemplo 5. Entonces el ejemplo 5 habla de una cantidad que se llama peso. Entonces, primer aspecto del concepto. Hay dos cosas en física, una se le llama masa y la otra se le llama peso. Y son conceptos, si bien están relacionados, uno por supuesto tiene que ver con el otro, masa y peso son cosas diferentes, son cosas distintas, ¿sí? No se ve la pantalla, espérenme. ¿Ya se ve la pantalla? Perdón, no la había puesto. Sin embargo, Sí, irónicamente profe, sí se ve. el programa se va a grabar. Entonces, otra vez, hay una disculpa. Entonces, en lo que me quedé, para retomarlo, la fuerza, esta es la segunda ley de Newton. Podemos tener estos dos despejes. Entonces, los ejercicios de la tarea, que son idénticos a los que aquí se están presentando, en todos los problemas vamos a utilizar alguna de estas fórmulas. Ahora, en el ejercicio 5 dice calcular la masa de un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 980 newtons. Aquí primera nota. No sé por qué, pero la palabra magnitud les hace pensar a los alumnos que se trata de como de la distancia, como de la fuerza, como si fuera otra cantidad que existe ahí en física. Y no, magnitud solamente es un sinónimo de tamaño. Entonces cuando vean la palabra magnitud en los problemas significa calcular el tamaño, calcular qué tan grande o qué tan pequeño es un valor, ¿sí? Entonces, magnitud en física es tamaño, o también se le dice, es sinónimo de medida, ¿sí? Entonces, lo que nos están preguntando en el ejercicio 5 es, ¿qué masa representan 980 newtons? Para eso, presentamos la siguiente fórmula. El peso, lo vamos a estar señalando con la letra P, es igual a la masa por la aceleración gravitacional, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula del peso. Una manera en la que a mí me gusta plantearlo, imagínenselo como una conversión de unidades. Por ejemplo, si ustedes quieren ir de peso a masa, el procedimiento que hay que hacer consiste en una división. En este caso van a dividir entre 9.8 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Si ustedes tienen masa y quieren conocer su peso, pues para obtener el peso, lo que tenemos que hacer es multiplicar por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, eso es lo primero que necesito que ubiquen. Masa y peso son cosas diferentes en física. Operacionalmente, para los ejercicios, para ir de uno al otro, o dividen o multiplican.
Las unidades del peso, bueno, para ser más enfáticos, las unidades de la masa corresponden a kilogramos. ¿Sí? Entonces, si ven el símbolo de kilogramos por ahí, hace referencia a una masa. Si las unidades del peso en sistema internacional, pues corresponden a los newtons. Entonces, si ven una N mayúscula, hace referencia al peso. Ahora, en la práctica, ¿qué significa una y la otra cosa? En física, de hecho, van a poder encontrar definiciones de este estilo, donde les dicen que la masa es cantidad de materia. Ay, perdón, cantidad de materia. Mientras que el peso, van a encontrar definiciones tipo, es una fuerza. Entonces, esa es la principal distinción entre masa y peso. La masa es cantidad de materia. ¿De qué está compuesta la materia? Pues esencialmente de átomos. Los átomos están, o sea, yendo a todavía definiciones más básicas, pues están formados de los protones, los neutrones y los electrones. Estos, de manera natural, los pueden visualizar como una pelotita, ¿sí? Como una masita. Y esta pelotita tiene su masa, ¿sí? Entre más átomos, es decir, entre más protones, neutrones y electrones tenga un objeto, tiene más masa. Entonces es cantidad de materia, ¿sí? Si estamos conformados por una gran cantidad de protones, neutrones y electrones, ¿sí? Que es cuando decimos que una persona está gorda, tiene mucha masa. El peso es una fuerza que es producida por un campo gravitacional, fuerza producida por gravedad. Entonces, si no existe un campo gravitacional, no existe el concepto de peso. Entonces, la propiedad más básica que siempre tiene la materia en cualquier parte, en cualquier lugar, es la masa, ¿sí? Siempre la materia tiene masa. La materia no siempre tiene peso. El peso va a depender del campo gravitatorio del lugar donde se encuentran. Por ejemplo, el campo gravitacional de la Tierra, pues es este es su valor, es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la aceleración que produce nuestro campo gravitacional. Si nosotros vamos a otra parte del universo, por ejemplo, a la Luna, al Sol, a Júpiter, ahí los campos gravitacionales son diferentes, entonces vamos a tener diferentes pesos. Y ocurren, y podemos poner de ejemplo estos videos donde el astronauta está en la Luna y da su salto de 2 metros con mucha facilidad. ¿Qué es lo que pasa en la Luna? Bueno, pues hay menos gravedad. Aproximadamente es una tercera parte de la que experimentamos aquí en el planeta Tierra. Por lo tanto, hay menos gravedad, entonces tienes menos peso. Pero tu masa no cambia. ¿Por qué? Porque tanto en la Tierra, como en la Luna, como en el espacio, pues nosotros estamos conformados por la misma cantidad de materia. Entonces, esa es la diferencia del concepto de masa y peso. Entonces, para resolver el ejercicio 5, nos piden la masa de 980 newtons. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues 980 newtons, dividirlos entre 9.8. 980 entre 9.8 nos da 100. Entonces, la masa del objeto es de 100 kilogramos. Entonces, son ejercicios muy fáciles, muy sencillos. Y en los siguientes ejercicios vamos a hacer por ahí una pequeña mención. Todos los temas que hemos visto hasta el momento, los temas de vectores, de cinemática, etcétera, todos se pueden combinar, ¿sí? No es el objetivo de este parcial hacer combinaciones complicadas de todos los temas, pero sí vamos a mostrar qué tiene que ver un tema con el otro y cómo la técnica de los vectores nos pueden ayudar a resolver estos tipos de ejercicios. Entonces, por ejemplo, vamos al ejercicio 6 para explicar otro concepto nuevo. Entonces dice, determina el tamaño de la fuerza o qué tan grande es la fuerza neta que debe aplicarse a un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 400 newtons para que adquiera una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces fíjense, tenemos que resolverlo con la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Nos dan la aceleración, pero no nos dan la masa. Nos están preguntando la fuerza. Pero esto que nos están dando aquí no es la fuerza que estamos buscando, ¿sí? Es
el peso del objeto. Entonces tengan mucho cuidado en los ejercicios de no confundirme pesos con masas o con fuerzas, ¿sí? A pesar de que el mismo peso pueda ser una fuerza. Entonces en este ejercicio nos dan el peso, lo voy a ir escribiendo aquí, que corresponde a 400 newtons, nos dan una aceleración que corresponde a 2 metros por segundo al cuadrado y nos están preguntando una fuerza. Entonces lean con mucho cuidado los ejercicios. Primer paso, ese peso necesitamos hacerlo masa. Entonces para poderlo hacer masa, lo que necesitamos es ese peso dividirlo entre la aceleración gravitacional que es g. Entonces esto significa que 400 newtons lo vamos a dividir entre 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y con esto vamos a obtener la masa. Si ustedes hacen esa pequeña operación, bastante sencilla con su calculadora, 400 entre 9.8 les va a 40.81. Entonces 40.81 y como es masa son kilogramos. Por ahí en el video anterior habíamos explicado que la N mayúscula también la pueden entender como una abreviación. N mayúscula son kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces de ahí salen las unidades. Pero para que no tengan que estar haciendo análisis dimensional, es más fácil que se lo aprendan de memoria. Newtons en sistema internacional corresponde a unidades de fuerza, kilogramos en sistema internacional corresponde a unidades de masa. Entonces ya encontré estos 400 newtons, ya los hice la masa, entonces ya puedo calcular la fuerza. La fuerza son estos 40.81 kilogramos que experimentan esta aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces esto lo multiplican por 2 y obtienen 81.6. Y estos, como ya son fuerza otra vez, estos vuelven a ser newtons. Y lo que les decía acá de las unidades, kilogramo con metro por segundo al cuadrado, aquí los tengo todos, los cambio por la N mayúscula. Vamos acá al ejercicio y ven, aquí está el 81.6. Entonces vean que los procedimientos son muy sencillos, son problemas muy elementales. Tengan cuidado con qué son las cosas, nada más. Porque hay un error que pueden cometer en el ejercicio 6, pensar que esta es la fuerza y querer despejar la masa pero de la fórmula de acá y llegar a un resultado que no tiene sentido. Dividir 400 entre 2 les va a dar 200 y pues esa no es la respuesta. ¿Alguna duda hasta aquí del ejercicio 6? No. Sale, hay cualquier cosa, es tan fácil el tema, de hecho la clase de hoy, espero que estén Profe, yo frescos. tengo una duda. Sí, sí, dime. En la operación que viene en el libro pone como si fuera los 400 newtons, los pone, pero los puso en kilogramos. Ese es como lo que está haciendo aquí, ¿cómo se llama? Está haciendo una doble sustitución. Yo lo hice en 2 pasos, ¿sí? Pero mira, para hacerlo como está en el libro, lo voy a poner en esta otra hojita. Ahorita ignora un poquito el libro. El libro te pregunta la fuerza, ¿no? Entonces voy a escribir fuerza es igual a masa por aceleración. Y nosotros sabemos que la masa, ya habíamos hecho el despeje por acá, pues es peso entre gravedad. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sale. Entonces lo que hizo el libro fue esto. Quita esta M y en lugar de M pone P sobre G. El libro combinó las dos fórmulas, lo hizo como de una manera algebraica. Y lo que le queda al libro pues es el peso, los 400 newtons entre 9.8, que es esta parte, y después multiplicó por los 2 metros por segundo al cuadrado. El libro hace esto y no sé, alcanza a ver las dos, es 400 entre 9.8 por 2. Y aquí Sí, está. no, sí, sí entendí. Es que lo que no me quedaba muy claro era por qué en la pregunta dice 400 newtons y en la sustitución ya vienen 400 kilogramos, pero es porque es el peso, ¿verdad? Eh, sí, y además de eso, la N mayúscula la cambió por lo que vale. Acuérdate que esa N mayúscula
es justo lo que les acaba de decir, kilogramo por metro entre segundo al cuadrado. Entonces, eso que está ahorita aquí marcado en el libro, en el ejemplo, es la n mayúscula, nomás que ya puso lo que vale. Y ya para que a mí me quede idéntico en el libro, pues puedo Sí, esa era mi duda, profe. Sí, es que yo dije, es que a mí se me hizo raro ver los que se eliminara el kilogramos. metro sobre segundo y quedara nada más Ajá, y se me hizo raro que quedaran los newtons, pero no los kilogramos, pero sí, ya me quedamos claro. Sí, aquí andan bien escondidos el metro sobre segundo al cuadrado. Sí, lo pueden hacer o sea, aquí yo les muestro los métodos, el que se les haga más fácil o como lo visualicen mejor lo pueden hacer. En Este, las dos maneras, o sea, no hay problema si pongo, en vez de poner los kilogramos, puedo poner los newtons. exactamente, O igual en la respuesta puedo poner los kilogramos y no poner los newtons. Como, así es, lo puedes hacer de las dos maneras, nada más no perder de vista que, o sea, ¿qué es lo que te preguntaron aquí? Fuerza. Entonces el resultado final en qué tiene que estar? En newtons, ¿sí? Incluso aquí yo gracias, profe. sale. Incluso aquí yo pienso que lo más decente es dejarle la n y más bien este de aquí, esta unidad que está aquí, la cancelan con la unidad que está por acá. Yo siento que es más fácil de verlo así. Y ya quedan los newtons, ¿no? Que sería 400 por 2 entre 9.8 y ya da ese número final. Bueno, voy a cerrar nada más era como para ejemplificar. No es necesario que tomen los apuntes, esto se está grabando, entonces ya con calma pueden ahí ver el video, ponerle pausa si quieren tomar un apunte de esto. Entonces ya con este problema nos podemos ir al que sigue, que es el problema número 7. Entonces dice, calcula la aceleración que recibirá este objeto de 2 kilogramos, ¿sí? Como resultado de estas dos fuerzas aplicadas. Entonces, todos estos problemas se pueden combinar con las sumas de vectores que vimos en el primer parcial. Esencialmente es muy fácil de verlo. Al menos este no necesitan hacer todo el método ni gráfico ni analítico. Una fuerza aplica de izquierda a derecha es de 30 newtons. Tenemos una fuerza en dirección contraria de 20 newtons de derecha a izquierda, entonces es muy fácil, se contrarrestan. Entonces la fuerza efectiva, o le podemos poner la fuerza total de este ejercicio que estamos haciendo, nada más dejarle el espacio, pues es de 10 newtons a la derecha, ¿sí? Entonces ya tenemos la fuerza total y como va a ser a la derecha le pongo un signo más ahí para hacerle énfasis. Entonces aquí les ponen fuerzas resultantes, la suma vectorial de las fuerzas. Entonces de ahí vamos a sacar ese 10. El ejercicio nos está preguntando la aceleración, ya la tenemos de acá. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Entonces tenemos la fuerza, tenemos la masa del objeto. Entonces simplemente 10 newtons entre 2 kilogramos. Y pues bueno, 10 entre 2 nos da 5 y como se trata de una aceleración, pues las unidades tienen que ser metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí tenemos la respuesta. Entonces, otra vez son problemas muy sencillos, nada más hay que tener cuidado con los conceptitos, ¿no? Aquí para no equivocarnos. Una versión más complicada de este problema sería que les hubieran puesto 4 o 5 fuerzas apuntando en todas direcciones, como lo vimos en el primer parcial. Y luego, como ya tenemos la aceleración del objeto, podríamos hacer cinemática. Podríamos saber a qué velocidad se mueve y toda esta cosa. ¿Sí? Por ahí creo que alcancé a escuchar el micrófono de Luis. Que no sé si es mi internet o no sé si a los demás, pero es que se me está trabando demasiado. A ver, escucho a los demás. De hecho, tu audio cuando quisiste hablar, Luis, escuchó como muy trabado, pero no sé los demás. También a mí se me traba, profe. Sale, También a esperemos, mí. esperemos dos minutitos en lo que se estabiliza. De todas maneras, estos lo estamos grabando ahí para que, en buena calidad, para que no se pierda la información. Sale, doy un minutito ahí a que se estabilice. Sale, ¿ya se escucha mejor o se sigue trabando mi audio? No, sí, escucho mejor. Sale, muchas gracias. Entonces proseguimos.
Ahora vamos al ¿alguna duda del ejercicio 7 o algo que no se haya entendido del ejercicio 7? Bueno, entonces vámonos al 8. Dice, un bloque de 4 kilogramos es jalado mediante una cuerda horizontal, como se ve en la siguiente figura. Y nos piden calcular la fuerza de reacción. Esta fuerza de reacción se refiere a la tercera ley de Newton. Y ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Un poco más en detalle. Y también nos piden que, digamos, cuál es la fuerza horizontal que se requiere aplicar al bloque para que adquiera una velocidad de 6 metros por segundo en 2 segundos, ¿sí? Considerando que el bloque parte del reposo. Vamos con el inciso A. Entonces, para no confundirnos, voy a borrar este que correspondía al 7 y vamos al ejercicio 8. Entonces, esta es la figura. Aquí el libro tiene un error, esta no debe ser una letra B, debe ser una letra R mayúscula que se refiere a la fuerza de reacción. Entonces, hay una fuerza que se llama fuerza normal, también les llaman reacción superficial, reacción superficial o fuerza normal simplemente. Entonces vamos a explicar esta fuerza cómo es que funciona. Se explicó más o menos al final del último material que subimos, pero bueno, lo volvemos a retomar aquí para el ejercicio. Este bloque tiene una masa. El bloque, por tener una masa, tiene un peso al encontrarse en el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la primera ley de Newton que se explicó en el video, si un objeto experimenta una fuerza, tiene que cambiar su estado de movimiento. Es decir, como todos tenemos un peso, pues si la ley de Newton es cierta, este peso nos debería hacer que nos moviéramos hacia abajo, porque el peso es un vector, es una fuerza y apunta hacia abajo. Sin embargo, si ustedes colocan un bloque, digamos un bloque de madera, sobre una mesa en su casa, ustedes van a ver que el bloque no se hunde. Entonces, eso quiere decir otra cosa. Debe de existir una fuerza que contrarresta el peso. Entonces, esta fuerza normal o fuerza de reacción superficial es esa fuerza, ¿sí? Y esta fuerza ocurre en virtud de la tercera ley de Newton. O sea, gracias a que existe el peso, tiene que haber una fuerza de reacción opuesta y del mismo tamaño que la del peso. Si no existiera esta fuerza de reacción normal, el bloque debería hundirse en la superficie. De hecho, cuando las fuerzas de reacción normal no son lo suficientemente grandes, es cuando ocurren estos efectos de arena movediza, que ustedes van a un terreno y ponen una silla y la silla se hunde en el pasto o se hunde en el lodo, o ustedes su pie se empieza a meter ahí en la arena, ¿no? O en la tierra o en o donde ustedes estén caminando. Profe, casi no se le escucha. Sale. Nada más les decía, ¿ya se escucha mejor? Sí, profe. Sale, muchas gracias. Entonces les decía, la fuerza normal o superficial es una fuerza de reacción y es la que evita que un objeto penetre o rompa una superficie. Cuando la fuerza normal no logra alcanzar al peso, es cuando el objeto se hunde. O por ejemplo, espero que nunca les haya sucedido, pero si tú llegas a poner algo muy muy pesado en una mesa, la mesa se va a romper, se va a pandear. Entonces eso ocurre cuando la fuerza normal no es igual al peso. Entonces en este ejercicio nos piden encontrar esa fuerza de reacción. Entonces, para este caso y para los que vamos a estar viendo, vamos a utilizar la letra N mayúscula o también la R mayúscula como esa fuerza de reacción, ¿sí? Y esa fuerza de reacción pues tiene que ser igual al peso, ¿sí? Si no fuera así, pues esto se hundiría. Entonces la fuerza normal, dados los datos de aquí, nos dicen que el objeto tiene una masa de 4 kilogramos. Entonces 4 kilogramos los necesitamos multiplicar por 9.8 para que se hagan peso.
y ese peso tiene que ser igual a la fuerza normal. Entonces el resultado que estamos buscando aquí, esta fuerza de reacción, es 9.8 por 4. Entonces vean, el procedimiento para encontrar este resultado es una cosa sencillísima, regalada. ¿Cuál es la dificultad de estos ejercicios? Entender a qué se refiere con esto de fuerza normal, ¿sí? Entonces aquí les explica sustitución y resultados, todo lo que les acabo de decir, aquí se los ponen por escrito, y aquí está el 39.2. Y les explica aquí las ecuaciones de equilibrio, todas estas condiciones, pero es bastante sencillo, o sea, considero que no es necesario plantear todo esto. Es fuerza normal o superficial o de reacción, es aquella que evita que el objeto se hunda, penetre la superficie. Entonces, ¿cuál es la fuerza que punta hacia abajo? Podría ser que se hundiera, pues es el peso, entonces tiene que ser igual al peso, ¿sí? Ahora, inciso B, nos preguntan qué fuerza horizontal necesitamos para que el objeto adquiera una velocidad final de 6 metros por segundo en 2 segundos. Y esto era lo que les comentaba. Todo esto aquí podemos combinarlo con nuestras fórmulas de cinemática. Entonces aquí vamos a necesitar esta que ya la hemos utilizado bastante. La velocidad final es igual, la aceleración es igual al cambio de velocidades entre el tiempo, es decir, velocidad final menos inicial. Entonces, primer paso, vamos a encontrar la aceleración. Como aquí nos están preguntando la fuerza, ahora sí, la fuerza que le tenemos que aplicar al bloque, pues bueno, vamos a ocupar la fuerza, la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. La masa de este bloque consiste en 4 kilogramos, no nos dan la aceleración, pero sí nos dan los datos para sacarla. Queremos llevar el objeto a una velocidad final de 6 metros por segundo, nos dicen que empieza en el reposo, es decir, su velocidad inicial es de 0 metros por segundo, y esta aceleración la gana, esta velocidad final la gana en 2 segundos. Si hacemos esa cuenta, pues el resultado es 6 menos 0, 6, 6 entre 2 nos da un 3, entonces 3 metros por segundo al cuadrado. Y como ya tenemos este valorcito, ahora sí, podemos hacer el cálculo final del inciso B. Esta masa, ya habíamos dicho, es de 4 kilogramos, y la aceleración que vamos a utilizar aquí es la que calculamos del problema. Entonces, ¿qué errores se pueden cometer en estos ejercicios que me confundan un dato? Por ejemplo, que estos 4 kilogramos los quieran relacionar con un peso y ahí quieran poner un 9.8, ¿sí? Entonces, aquí hay que... la dificultad de los problemas es leerlos, ver qué datos nos dan, identificar esos datos y no confundirlos. Y verán, pues las cuentas aquí están bastante sencillas. Y aquí igual les hace toda la explicación, calcula la aceleración y aquí está el resultado final. 12 newtons. Entonces, ¿alguna duda con el ejercicio 8? Bueno, si no, pasemos a los últimos 3 ejercicios, que de hecho los 3 ejercicios finales son idénticos. Entonces, con que les explique uno, los otros 2 quedan explicados casi en automático. Entonces, como esa es definición, ahí la dejo. La fuerza normal, fuerza de reacción no superficial, y dijimos que la representan con... Casi no se escucha. Ah, ok. ¿Ya se escucha mejor? Sí, profe. Sale, gracias. Y profe, Entonces, lo único que yo dejaría aquí es que la fuerza normal o de reacción para una superficie horizontal, pues es la masa por la gravedad. Es decir, es igual al peso. Ahora, para ir al ejercicio 9, primero vamos a explicar un efecto que seguramente todos han experimentado, y es el famoso efecto del elevador. Cuando ustedes se han subido a un elevador, por ejemplo, si el elevador, ustedes quieren ir a un piso superior, es decir, quieren que el elevador suba, todos se habrán percatado que cuando arranca el elevador o cuando empieza a subir, se sienten más pesados o sienten como que algo los jalonea hacia abajo, ¿sí? Entonces, este efecto es un efecto debido a la aceleración del elevador. Ocurre que el elevador, antes de moverse, pues tiene que estar quieto,
es decir, tiene velocidad cero. El elevador empieza a subir, entonces adquiere una velocidad, digamos, ese valor no importa, pero en lo que llega a esa velocidad de estabilidad, el elevador experimenta una aceleración. Entonces esa aceleración del elevador cuando sube se le añade a la de la gravedad, y literalmente mientras el elevador arranca, no cuando está subiendo, porque llega un momento donde alcanza una velocidad constante y ya no sienten ese jaloneo, pero en lo que está acelerando ustedes sienten esa pesadez durante 1 o 2 segundos. Entonces literalmente durante esos instantes su peso aumenta por efecto del movimiento del arranque del elevador. ¿A qué quiero llegar con esto? Cuando en este tipo de ejercicios les digan que el objeto lo suben, que el objeto hacen que aumente su altura, va hacia arriba, vamos a considerar que el objeto gana peso. Si algún día tienen oportunidad, hagan este experimento. Si tienen una balanza, una de esas básculas portátiles, súbanse al elevador, se suben a la báscula, ven qué masa les va a marcar, ¿sí? Como esas funcionan por efecto del peso, en realidad lo que detectan esas balanzas son peso. Entonces cuando arranque el elevador van a ver que van a pesar más durante unos instantes, y ya cuando dejen de sentir el jaloneo, el elevador les va a marcar su masa real. Entonces, efecto, sube el objeto, tiene que aumentar su peso. En caso contrario, cuando están en el elevador y ustedes bajan, ¿sí? Igual el elevador está en reposo, gana una aceleración cuando empieza a bajar, entonces eso hace que su peso disminuya. Entonces cuando mantienen una aceleración de un objeto que va bajando, la masa, el peso del objeto va a disminuir, ¿sí? ¿Qué tan extremo puede ser este efecto? Si ustedes, por ejemplo, hacen que un objeto descienda con una aceleración de 9.8 metros por segundo, pueden hacer que desaparezca la fuerza de gravedad. Entonces, para ilustrar eso, aquí tenemos este pequeño video donde muestran un poco del entrenamiento que se les dan a los, ¿cómo se llama? A los que les interesa ser astronautas. El experimento es muy sencillo. Lo suben a un avión y el avión lo van a dejar caer en algún lapso, y eso va a generar ingravidez dentro del mismo avión, ¿sí? Neutralizando el peso de las personas. Entonces ahí verán que estas personas empiezan a flotar ahí dentro de la cabina del avión, debido a que el avión se deja caer. Entonces pues es básicamente como desaparecer la gravedad. Aquí les muestran más o menos el efecto que hace, el trayecto que hace el avión. El avión se lo pueden imaginar como la montaña rusa. Entonces empieza a subir, y cuando llega a su máxima altura, el avión se deja caer con la misma aceleración de la gravedad. Entonces neutraliza por completo el peso de las personas. ¿Sí? A aquellos que les haya tocado una turbulencia en avión, alguna vez a mí particularmente ocurrió que literalmente el avión se cayó durante unos segundos. Híjole, yo estuve a punto de ver que una señora se iba a lanzar a echar gritos, porque pues bueno, sí se siente la caída libre, y para eso uno tiene que traer el cinturón de seguridad para que uno no empiece a flotar o golpees a otros pasajeros porque saliste despedido de tu asiento. Los analistas de riesgos cuentan cosas bien gachas, ¿no? Un cinturón de seguridad en un avión no es para salvarte la vida, es solo para que puedan identificar tu cadáver, si es que algo sucedió. Pero bueno, esas son otras historias. Entonces este es el ejemplo extremo de cómo se puede desaparecer el peso de una persona y se puede lograr este efecto de ingravidez. Ahí, si les interesa ver el video así detalladamente, se los paso. Ahí está en el chat. Y bueno, vamos a retirarlo por un momento y vamos a terminar la clase con este ejercicio. En una polea hay un objeto cuyo peso es de 500 newtons y se encuentra suspendido. Inciso A: ¿cuál será la tensión del cable que lo sujeta cuando el objeto desciende con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado? Entonces, el objeto desciende, ya dijimos que cuando desciende tiene que bajar su peso. Entonces, la técnica más simple o más directa para calcular la tensión del cable
O sea, la tensión del cable cuando está estático tiene que ser igual al peso. Entonces aquí lo voy a escribir, tensión es igual al peso. ¿Cuándo? En el caso estático. Es decir, cuando no hay movimiento. Ahora, el objeto baja. De nuestra experiencia, si el objeto baja, debe de tener menor peso. Entonces tenemos que calcular el nuevo peso. Entonces le vamos a poner peso de bajada. ¿Sí? El peso que origina la bajada. El peso que origina la bajada corresponde a la masa del objeto por la gravedad menos la aceleración con la que haya bajado para que pese menos. Entonces pueden utilizar esta fórmula. El problema no nos da la masa, nos da el peso. Entonces ese peso, que es de 500 newtons, ¿sí? Peso de 500 newtons, pues lo tenemos que transformar a kilogramos. Entonces para hacer eso, pues esa masa corresponde a 500 newtons entre 9.8. $51.02. Sale, muchas gracias. Entonces esta es la masa, 51.02 kilogramos. Ya tenemos la masa, entonces ahora sí ya podemos encontrar el peso de bajada. Entonces aquí van los 51.02. Aquí vamos a colocar 9.8 metros segundo al cuadrado. Y acá vamos a colocar la aceleración media con la que está bajando, que es de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí va 2 metros por segundo al cuadrado. La cuenta final, bastante sencilla, es 9.8 menos 2 les da 7.8. Entonces hay que hacer 51.02 por 7.8 y eso nos da 390. Ya voy a poner aquí directamente el resultado. 390.1 newtons. Entonces vean, pasamos de 500 newtons de peso a 390. Es decir, la tensión del objeto tiene que ser menor debido a que está bajando. Justo como nosotros lo experimentamos con un elevador. El inciso B de este ejercicio les pide calcular el peso de subida. Entonces, en el peso de subida, simplemente lo que hay que hacer es lo contrario. Vamos a pesar más. Entonces, en lugar de restar, sumamos. ¿Sí? Entonces va a ser 51.02 por 11.8. Y eso nos va a dar 602.03. Y si vamos acá al ejercicio, pues aquí tenemos los 397. A ver, no se crean. Sí, perdón, aquí tenemos los 396. No sé por qué aquí le pone 396, nada más es menos 2. Hay que ver si no tengo yo o no cometió el libro un error numérico. Pero esencialmente es eso, es ver que el objeto pesa menos. Cuando el objeto va de subida, aquí obtenemos los 602 y redondea ese punto 3 a punto 4. Entonces los ejercicios 10 y 11 son idénticos. Les van a preguntar qué peso experimenta o qué tensión tiene el cable cuando suben o bajan. Y aquí está pues el ejemplo del elevador que justamente les acabo de platicar. Entonces con esto fácilmente van a poder terminar los 14 ejercicios. Esto que les estoy proyectando se lo subí, ya lo tienen ustedes. Algunas personas el viernes me estuvieron preguntando cómo hacer los ejercicios últimos. Les expliqué, digamos, esto como quien dice nada más a ellos, pero bueno, ya es la explicación oficial para todo el grupo. Entonces les pido que para mañana los tengan listos. No se los estoy pidiendo para mañana, lo que pasa es que mañana vamos a ver otro tema y les voy a dejar más ejercicios. Entonces mantengo ahí mi promesa. Esta semana y la que sigue vamos a trabajar fuerte, duro. Para las últimas semanas no dejar trabajos, no dejarles ningún tipo de tarea. Y si hay otro profe que les empieza a dejar un montón de trabajo, pues se puedan concentrar en ello y nuestras últimas clases sean de repaso. Yo con esto concluyo el tema de hoy. Hago el descargue de la lista de asistencia en este momento. Aquí está, es este archivo.
Somos 323, 313. Y hoy estamos a 26. Y quien así lo desee, a partir de este momento se puede retirar. Quedan 5 minutos. Yo estoy seguro que alcanzan a hacer uno o dos ejercicios más. Y me quedo ya para puras dudas. Y si no, pues les deseo excelente inicio de semana. Detengo la grabación de la clase y en unos minutos